Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Gracias Silvia, gracias Jorge. Bueno, es un placer estar aquí porque yo soy fan de Jorge. Estábamos ahora hablando y le contaba que no solamente soy fan de Jorge, sino que soy fan de los culebrones. Desde que tengo uso de razón, mi padre ha pasado la vida pegada a una radio escuchando los culebrones que había en Uruguay y después aquí todo lo de Guillermo Sautier Casaseca, que no me parece que ninguno de ustedes se acuerda, pero eran absolutamente fascinantes. Entonces yo no sabía de Jorge en ese momento, pero ahora me he enterado que intervino en uno de mis culebrones favoritos, que era Acacias 38. Entonces cuando leí eso ya dije, bueno, este es mi hombre, directamente. Es una serie, no sé si alguna vez algunos de ustedes la han visto, que no solamente tiene unos personajes apasionantes y muy bien construidos, sino que se nota que el guion está hecho por una persona muy culta y que ha leído mucho, algo que he corroborado una vez más leyendo las novelas de Carmen Mola, ¿no? Después tengo que contarles que también cómo fue mi primer contacto con Carmen Mola. Yo estoy en el jurado del Premio Planeta y me toca ser la portavoz. Y entonces, bueno, abro la plica y digo Carmen Mola. Y en mi ignorancia cósmica yo no había oído hablar de Carmen Mola, a pesar de que ya tenía en ese momento una novela que seguro que ustedes han leído, que se llama La novia gitana, que tuvo mucho éxito, pero en fin, yo no la había leído, no sabía quién era, y de repente veo que se acercan tres señores y digo, ¿qué es esto? y ahí nos enteramos el secreto. Así que yo voy a empezar por ahí, Jorge, y preguntarte primero cómo surgió Carmen Mola, antes del Planeta, o sea, cómo un buen día decidisteis. Bueno, primero hablar de aquella noche, porque claro, yo nunca me olvidaré de esa noche y además de muchas entrevistas que nos hacen, sobre todo cuando son entrevistas de televisión, nos ponen, no se me oye, a ver, ahora sí, nos ponen las imágenes de la noche del premio y entonces para mí está siempre muy presente allí Carmen Posadas poniendo ese sobre, me acuerdo que nos habíamos presentado con el seudónimo de Sergio López y como también hay que poner un título alternativo para la novela, era La ciudad de fuego, que a mí me gusta más que la oeste. Luego La ciudad de fuego, entonces La ciudad de fuego que está escrita Carmen el sobre por Sergio López, acá está ahí normal, bueno, La ciudad de fuego escrita por Sergio López, abre el sobre y dice Sergio López es Carmen Mola, claro, todo el mundo se queda, wow, está pasando algo. Y entonces tiene que abrir, no me acuerdo si fue otro papel, otro sobre, donde decía que son Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero, y lo hago por alfabético, por eso está muy bien. Y entonces, claro, ahí ya la gente se quedó como muy sorprendida y salimos los tres. Yo siempre digo que esto es falso, o sea, que nosotros no tenemos nada que ver con Carmen Mola. O sea, que simplemente como nadie se levantaba, dijimos, pues vamos a ver si nos dan el cheque, pues. Y que entonces uno de mis compañeros me dijo que nos van a pillar y yo le dije, mejor pedir permiso. Y tal, y hasta hoy seguimos con esto, pero no éramos nosotros. Y entonces para mí tu figura está siempre presente porque nos hacen muchas entrevistas donde se ponen esas imágenes y sobre todo porque para mí es un momento importantísimo en mi vida, ¿no? Y en ese momento siempre estás en el escenario. Además que en esa ocasión se dobló la votación del premio, que ya era muy importante, se convirtió en 1 millón de euros, que yo creo que es el premio literario de mayor votación del mundo ahora, ¿no? Sí, creo que son 10.000 euros más que el Nobel. O sea que si me quieren dar el Nobel, pues estoy acostumbrado. No, lo que pasa es que nosotros como repartimos entre tres, es que pienso en casarme a nosotros dos. Bueno, y me preguntabas cómo lo hicimos, a ver. Carmen Mola es un juego. Nosotros estamos reunidos una vez haciendo precisamente una serie de televisión y en las reuniones de guionistas pues te lo sueles pasar muy bien porque se
salen ideas, se habla de cosas y todo esto. Y entonces, cuando terminamos aquella reunión, pues nos fuimos a tomar una cerveza y dijimos, oye, ¿se podría hacer esto mismo que hacemos en las series de discutir primero las cosas y después escribir entre todos y tal como una novela? Y fue eso, pues, una de esas muchas ideas que salen y que después lo mismo te olvidas. Pero bueno, por algún motivo uno de los tres se acordó el día siguiente y dijo, oye, ¿tenéis libre el martes? Pues sí, pues venga, pues vamos. Y bueno, de ahí nació Carmen Mola y escribimos la primera novela. Cuando la terminamos dijimos, oye, lo primero pensábamos que no íbamos a terminarla, que nos íbamos a pelear en el proceso, ¿no? Porque claro, los escritores, los guionistas suelen ser gente con bastante vanidad y bastante, no sé, mismo, ¿no? Y entonces decíamos, seguro que no la terminamos, pero bueno, dio la casualidad de que la terminamos, que nos quedó bien, que se publicó, que inmediatamente tuvo mucha difusión y mucho éxito. Y claro, ya nos vimos, por decirlo de alguna manera, obligados a, claro, como lo habíamos hecho con un seudónimo sin que nadie supiera quiénes éramos nosotros, pues nos vimos obligados pues, a seguir con los platillos. Y comentaba porque me decía, es que vuestras novelas son muy salvajes. Nuestra intención no era hacer novelas salvajes, nuestra intención era hacer novelas de crímenes y tal, pero en la primera novela, en La novia gitana, no sé si habéis leído que el asesinato es un asesinato un poco peculiar, unos gusanos en el cerebro, veo que ya hay gente que pone cara. Perdón. Pues nuestra intención no era hacer eso, lo que pasa es que necesitábamos un crimen que fuera muy llamativo para que si aparecía otro crimen igual, todo el mundo supiera que lo había cometido la misma persona. Entonces tuvimos que buscarnos algo muy complejo, muy complicado y tal, y lo hicimos, y cuando salió la novela nos dimos cuenta de que aquello funcionaba, que a la gente le gustaba mucho. Pero ¿cómo hacéis para aunar el estilo? Porque yo lo leía con 7 ojos intentando ver si alguna parte estaba redactada por Jorge y otra estaba redactada por Agustín y otra está... Pero no se nota, está completamente unificado el estilo. Nadie lo consigue, pero yo te voy a dar una palabra. Me interesa muchísimo. Sí, vas leyendo y si hay algo que te gusta mucho, normal es que sea y si no te gusta tanto, pues decir, ay, qué pena, Jorge, que no convenció a los otros. ¿Pero qué hacéis? ¿Os juntáis? ¿Hacéis como una tormenta de ideas? Sí, yo te explico. Nosotros nos juntamos y entonces pactamos de qué va la novela, qué es lo que queremos de la novela, cuál es el crimen de esta novela, porque claro, si una novela es novela negra, pactamos los personajes, todas estas cosas, hablamos mucho. A lo mejor estamos 2 meses reuniéndonos 2, 3 veces por semana, hablando, si hacemos esto y si hacemos esto otro. Y entonces, claro, la gente dice, pero ¿de quién es la idea de la novela? No, la idea es que una novela no es una idea, una novela son 200 ideas, serán 60 de cada uno aproximadamente. Entonces vamos juntando y sobre todo le vamos poniendo capas, o sea, por ejemplo, en el caso de los guionistas trabajamos mucho con el y si pasa esto, o sea, partimos de una situación, o sea, nosotros partimos de, aparece una chica muerta, ¿vale? Pues eso no tiene ninguna originalidad, pero dices, y si además de aparecer esta chica muerta, su hermana también apareció muerta hace 7 años, y si a las 2 la mataron de la misma manera, y si las 2 estaban a punto de casarse, y si... Entonces, cuando ya tenemos todos esos ISIS y hemos creado una novela entera, vamos tomando las notas, lo típico de los guionistas de una pizarra, que ya suele ser lo que queda, es más fácil, y todo eso. Entonces, una vez que hacemos eso, nos vamos a escribir la escaleta. La escaleta es un documento una palabra que viene del mundo del guión. En una serie de televisión, en una película, la escaleta sería la descripción escena por escena de lo que va a pasar en esa escena. En la escena aparece el cadáver, en una escena llegan los policías y se encuentran con que hay un testigo, lo que sea, ¿no? Entonces, ese documento nosotros, en lugar de hacerlo por escenas, lo hacemos por capítulos. Esos capítulos cortos que vamos poniendo en la novela, pues cada capítulo es un punto de esta escaleta. Y entonces, una vez que
hemos terminado la escaleta, ya pues tenemos que ir a escribir. Ahí ya no podemos estar los tres, ahí ya tiene que escribir cada uno por su cuenta, ¿no? Por su teclado y su ordenador. Y entonces lo que hacemos es repartirlo, pero repartirlo ya más, si os fijáis, suelen tener múltiplo de 3 capítulos para pelearnos. Entonces, imaginaos, son 75 capítulos por 25, 25 y 25. Entonces, a mí me tocan los 25 primeros, otra novela, otra. No es cronológicamente, todavía va así. Sí. No es cronológicamente. Claro, pero es que todos tenemos ya la novela, porque todos hemos leído esa escaleta y hemos elaborado esa escaleta. Entonces, todos estamos escribiendo la misma novela. Entonces, bueno, fíjate que a mí me tocan mis 25 capítulos, Antonio del 26 al 50 y Agustín del 51 al 75, ¿no? Entonces, cada uno se va a casa y los escribe. Y cuando acaban, se los pasa al siguiente. No sé Claro que tienes que ir adelante. Perdón. Pues sí, cuando tenemos acabada la escaleta, nos juntamos, o sea, nos llevamos cada uno nuestros 25, 26 o los que sean, y los escribimos en casa. Acabamos más o menos a la vez. Y entonces yo cojo mi parte y se la mando al siguiente, o sea, yo cojo mis 25 capítulos. Bueno, los tres escribimos pensando en que es una novela de Carmen Mola, no una novela nuestra, y entonces Carmen Mola tiene una manera de escribir que estamos cambiando ahora un poquito, pero es muy directa, de frases cortas, yendo inmediatamente al diálogo, hay pocas descripciones, y todo eso, entonces cada uno pues, acaba su parte pensando en Carmen Mola, o sea, pensando, esta no es una novela de Jorge Díaz, no es una novela de Antonio Crucero, no es una novela de Agustín Martínez, sino de Carmen Mola. Luego vamos a intentar escribir como escribe Carmen Mola. Entonces, cuando yo acabo mi parte, se la paso al siguiente, supongamos que es Antonio, y Antonio, al principio nos pedíamos permiso para cambiar las cosas. Nos llamábamos, oye, ¿te parece si aquí? No, ahora ya no nos pedimos permiso, ya cada uno hace lo que le da la gana con una parte y otra. Y nuestro compromiso es no enfadarnos. O sea, da igual que aquella maravillosa prosa que yo utilice me la estén estropeando estos dos. Me aguanto. Entonces yo le mando mi parte a Antonio, Antonio cambia lo que le parece bien, Antonio se la manda esa misma parte a Agustín, Agustín cambia lo que le parece bien y Agustín me la devuelve a mí y yo lo pongo como estaba al principio. Era como estaba bien. Y lo mismo pasa con la parte de Antonio y con la parte de Agustín. Vamos pasando los tres, pero ahí, claro, nosotros no tenemos que cambiar el contenido, porque el contenido ya todos sabemos cuál es. El contenido es el que salía en la escaleta. O sea, si yo cojo el capítulo 14, lo haya escrito y lo haya escrito y miro la escaleta, sé que en el capítulo 14 tiene que aparecer un testigo. Bueno, yo sé que voy a llegar al capítulo 14 y allí va a haber un testigo. La sorpresa que me puedo llevar es que el testigo sea hombre, sea mujer, sea tartamudo o lo que sea, ¿no? Pero yo ya sé que hay un testigo y entonces, claro, el contenido lo tenemos todos. La novela, estamos los tres escribiendo la misma. Entonces lo que hacemos en esa reescritura, quitando alguna cosa que veamos ahí, es que habíamos pensado en esto y ahora resulta que no funciona, la reescritura que hacemos ahí es más del estilo de Carmen Mola. Por eso, cuando la leéis, dicen, no se nota que ha escrito cada uno, no, porque Carmen Mola existe. Carmen Mola existe y escribe, y nosotros escribimos, nosotros somos los negros. Y entonces escribimos como tiene que escribir Carmen Mola, y por eso no hay saltos. ¿Por qué? Porque ellos cogen y ya saben. Yo, por ejemplo, soy muy malo haciendo descripciones. ¿Por qué soy malo haciendo descripciones? Porque vengo del mundo del guión. Yo nunca he hecho descripciones en mi vida. O sea, yo ponía salón, clase media, interior día, y yo no tengo por qué saber cómo es un salón de clase media, interior día. Y habrá un departamento de arte que sepa si tiene que ponerle una figurita encima de la tele o tiene que poner una tele más grande o más pequeña. No lo sé. Claro, sin embargo, estas novelas, bueno, todas ellas, tienen una parte de investigación histórica importante, ¿no? O sea,
¿Eso cómo repartís también la parte de investigación? La hacemos entre los tres porque la investigación histórica es muy divertida. O sea, cuando tú empiezas a leer cosas sobre una época, lo primero que durante esos meses que estamos pensando en cómo va a ser la novela, esa investigación nos da muchas ideas. O sea, nosotros hay muchas cosas sobre la época que no sabemos. Nosotros empezamos a escribir una novela y un poco de aventura y tú empiezas en un sitio y a saber dónde te va a llevar la investigación. Entonces es muy divertido hacerlo y lo hacemos los tres y nos mandamos los tres uno a otro cosas. O sea, por ejemplo, en esta última novela, El infierno, el personaje femenino importante es una suripanta. Una suripanta, yo no sabía que era una suripanta. Una suripanta era una bailarina del Teatro de Variedades de Madrid. Bueno, nosotros nos reunimos cerca del Cine Doré. Y entonces ahí al lado del Cine Doré hay la calle Magdalena, en la esquina con Martín, hay un cartel de estos, un rombo de estos amarillos que pone el ayuntamiento, que dice, aquí estaba el Cine Variedades, sede de los bufos madrileños. Y claro, yo pasaba todos los días por allí y decía, ¿qué será esto de los bufos madrileños? Entonces, bueno, pues un día me acordé estando en casa y en Google o en cualquiera y puse bufos madrileños y me enteré de que era un tipo de teatro que se hizo en el siglo XIX, alrededor de 1864, que venía importado de París y que había bufos, teatro de bufos en Francia, y entonces lo trajeron a España y fue un éxito importantísimo. O sea, era como lo más visto y era por fin un teatro mucho más de comedia, un bufo, y estas cosas, y entonces vi que en la primera obra realmente famosa que hubo, bueno, vimos los tres, y la primera obra realmente famosa que hubo de los bufos madrileños se llamaba Joven Telémaco. El Joven Telémaco pues tenía era sobre Grecia y tenía cosas de la mitología griegas, y entonces tenía un coro de diosas griegas, bueno, pues chicas un poco así más casquivanas, que enseñaban el tobillo y estas cosas que se hicieron famosísimas, ¿no? Era como la Sergio de la época. Y entonces en esta obra era en griego y cantaban una canción en griego, pero claro, nadie sabía griego, era un griego inventado. Y entonces la canción decía suripanta, la suripanta, macatruqui de Somaten, pues las llamaban las suripantas. Ah, de ahí viene la palabra. Sí. Y la palabra, de hecho, en México todavía se usa, o sea, está en el diccionario de la Real Academia y en México todavía se usa. Y entonces, claro, nosotros queríamos escribir una novela sobre la Revolución, sobre la gloriosa. Y acabamos escribiendo una novela sobre una suripanta con un estudiante revolucionario que van a Cuba y se meten en una historia de esclavos. O sea, la documentación es que es muy divertida y además es lo que te va llevando en la novela de un lado a otro. Luego me interesa mucho, porque vosotros descubrís algo que yo casualmente también he descubierto, porque estoy en esa época, y es que en un momento dado una cantidad de campesinos gallegos empiezan a ir a Cuba, que los engañan y los llevan prácticamente como esclavos. O sea, tienen que pagarse el pasaje, con lo cual se te quedan atados por un contrato, los maltratan de la manera más brutal. ¿Esa información en concreto dónde la encontraste? Nosotros nos enteramos de esto a través de una novela de una chica gallega que se llama Viviana Candia, no estoy seguro. Y la novela, me acordaré, pero vamos, una novela poética, pero de Azúcar, se llamaba la novela Azúcar, una novela poética muy bonita, y entonces nos enteramos de que eso había pasado. Y nos pusimos a investigar y resulta que hubo un armador que se llamaba Urbano Feijó de Sotomayor, que era propietario de ingenios de azúcar en Cuba. Y a ver, el problema de Cuba era que la esclavitud del azúcar era durísima, entonces no llevaban mujeres. O sea, igual que en Estados Unidos, a los campos de algodón llevaban hombres y mujeres, en Cuba el azúcar solo llevaban hombres, con lo cual no se creaban familias de esclavos. Cuando se morían había que llevar otros, porque
no tenían hijos. Lo que yo ya no sé si es bueno o malo, no tengo ni idea. O sea, es malo siempre, porque pero no sé si es mejor que no lleven mujeres, que sí, no lo sé. Entonces no se creaban familias y había que llevar esclavos nuevos. Cuando Inglaterra prohibió la esclavitud, Inglaterra y Estados Unidos empezaron a impedir que los barcos con esclavos llegaran de África hasta Cuba. España es el penúltimo país del mundo occidental en abolir la esclavitud en las colonias. Después de España solo está Brasil, y solo 2 años más tarde es el último de Europa. Entonces no conseguían llevar esclavos. Empezaron a llevar esclavos chinos y se encontraron con un problema, es que los chinos no soportaban la esclavitud y se suicidaban. O sea, tenían suicidios colectivos de esclavos chinos, luego los chinos tampoco les convenían. Y entonces a Urbano Feijóo de Sotomayor se le ocurrió que aprovechar que había una crisis económica importante en el norte de España, porque había habido un par de cosechas muy malas, y todo esto para mandar unos captadores a los pueblos del norte, sobre todo Asturias, Galicia y León, y mandaba unos captadores a esos pueblos proponiendo a la gente emigrar a Cuba. En España la emigración a Cuba era como el gran sueño de todo el mundo, era emigrar a Cuba porque podías volver rico, estaban los palacios, las casas de los indianos, entonces todo el mundo aspiraba a volver rico de Cuba. Pero claro, llegaban allí, les metían a los que captaban, evidentemente era gente muy pobre y con muy poca cultura, eso los captaban, los llevaban allí, los metían en un ingenio de azúcar y empezaban con, pues igual que con la prostitución actual, que traen chicas de Sudamérica o de África y les dicen, pues ahora tienes que pagar el billete y ahora la manutención y ahora el médico y ahora tal, y realmente nunca son libres, siempre es una esclavitud. En aquel momento era un contrato, duró poco, y sobre todo si estás buscando, te digo, no busques en nuestra época, porque es una cosa que pasó 8 años antes, que nosotros cambiamos de fecha porque nos convenía para la novela. Nosotros en esta novela en 1866 y esto pasó en 1859. Porque luego siguen esos captadores hasta bien entrado el siglo XX. Sí. Pero me sorprendió porque era algo que yo no tenía además remota idea y que es terrible. O sea, pensar que había esclavos gallegos trabajando en Cuba. O sea, pero bueno, como esa información hay mucho más en el libro. Y cuéntame un poquito la parte de Cuba. ¿Cómo elaboraste la parte de Cuba? Bueno, no podíamos, hemos viajado a Cuba, pero después no podíamos viajar a la Cuba de la época porque, claro, habríamos necesitado una máquina antigua, ¿no? Y además es que la Cuba actual no tiene nada que ver con aquella Cuba. En aquel tiempo, aunque fuera una colonia, no estaba considerada colonia, estaba considerada provincia española, ¿no? Y entonces, para los españoles, Cuba era la provincia más esplendorosa, donde estaba la riqueza, donde estaba la moda, la música, todo eso. Y claro, no podíamos ir porque en Cuba ahora mismo sí existen esos palacios, pero están ocupados por 16 familias que viven cada uno en una habitación, entonces no podíamos. Pero encontramos en el siglo XIX hay aquellos viajeros que iban, igual que hay muchos que venían a España, Jorgito, el inglés, todos estos, aquellos que había muchos franceses también, viajeros que venían a España, pues también hubo viajeros americanos que iban a Cuba. Y nos encontramos con un libro de Samuel Hassard, que era un americano que se llama Cuba, pluma y lápiz, que era como una guía de viajes para Cuba, en la que decía desde qué había que hacer a las 7 de la tarde, porque había un grupo de música que tocaba en tal plaza, a cuánto costaba coger un carruaje de Capitanía General al Malecón, existía, cuánto costaba, ¿no? Entonces, claro, todo eso te da una capacidad de ir metiendo detalles en las novelas, y esos detalles son importantes porque a la gente le gusta mucho verlo, y además, si tú le das detalles que sean interesantes, la gente piensa que todo lo demás que estás contando es verdad. Sabemos que no, aunque no lo sea. Y entonces en aquel libro después encontramos otro libro que se llamaba
Cimarrón, que narraba la vida del último esclavo que había nacido en un ingenio y que había tenido toda su vida de esclavo, y entonces contaba cómo era la vida de los ingenios. Después yo también saqué muchas cosas de un libro de Jorge Freire, que es un escritor brasileño, que se llama Casa Grande y Senzala. Casa Grande era la casa de los amos y Senzala era donde vivían los esclavos, y que entonces contaba mucho cómo era la relación entre esclavos y señores, ¿no? Y entonces, bueno, pues de todas esas cosas íbamos sacando un poco, y después hay una cosa que usamos poco los escritores y que hay que utilizar más, que son las gacetas de cada uno de los sitios, la Gaceta de Madrid, la Gaceta de La Habana y todo eso, que ahora tenemos la suerte de que están todas digitalizadas y las puedes encontrar en internet, no tienes que ir como antiguamente a ver en la Biblioteca Nacional y estaban hostilando yo no sé qué, y ahora no, ahora las tienes las buscas en internet, y de esas gacetas se pueden encontrar cosas que te dan mucha verdad en la vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, en La Bestia, de repente nos encontramos en una gaceta de estas un anuncio que decía que a la farmacia no sé qué acaban de llegar un cargamento de sanguijuelas, resérvenlas, y dijimos, bueno, si están anunciando que llega un cargamento de sanguijuelas, es que hay falta de sanguijuelas, porque si no, no lo anunciarían. Y entonces pudimos usar eso como una especie de tramita dentro de la novela. O sea, que te vas encontrando en los anuncios, en las noticias, y todo eso te vas encontrando cosas interesantes, y después pues, ir metiendo, pues claro, tu trama, ¿no? Tu trama tiene que ir alrededor de todas esas cosas, porque no son libros, no son libros de historia, son novelas que utilizan la historia para adornar, para ambientar todo lo que estás. Claro, y otra marca de la casa es que pasan cosas sin parar, pero cosas tremendas, terribles. A mí eso me llama mucho la atención, porque ahora estamos en una época que todo el mundo quiere estas novelas melífluas, todos son buenos y la maldad no existe, es una cosa agotadora y pesadísima, y vosotros rompéis con ese esquema absolutamente, ¿no? Sí, lo hablábamos antes, yo creo que una novela así no te cancela a nadie. ¿Se han cancelado? ¿Habéis tenido problemas con alguna de las novelas? Una de las cosas más divertidas fue con el premio Planeta, que se montó aquel lío en Twitter y que todo el mundo hablaba de nosotros, todo el mundo nos insultaba, pero que duró 15 días nada más. Y cuando sacamos la siguiente novela, yo no suelo mirar mucho esas cosas, pero cuando sacamos la siguiente novela me metí a ver qué decían de nosotros, y había un Twitter donde decía: Carmen Mola saca una nueva novela, estamos cancelando fatal. Claro, bueno, hay que aclarar que los cancelaron por haber elegido un seudónimo femenino, o sea, las feministas se echaron encima. No se puede con esos argumentos, porque a mí eso me pareció grotesco. Estaba bien, o sea, sí, evidentemente en un tiempo que el feminismo está buscando referentes, pues si hay alguien a que le ha molestado que tuviéramos un seudónimo femenino, nosotros no podemos hacer más que pedir disculpas. Y después, cuando nos preguntaban de dónde habíamos sacado el seudónimo, es que a mí me encantaría que fuera una historia súper sofisticada. Es que tengo una abuela que es escritora y nació en un pueblo de Albacete que se llama La Mola. Mentira, o sea, el nombre se nos ocurrió pensando en nombres, pues empezamos a decir que sea un nombre anglosajón, Peter, Gabriel, ¿no? Eso es no, que sea español, y entonces dije, bueno, tu nombre es español. Elena, no, que la inspectora se llama Elena, hasta que uno dijo Carmen y otro dijo, pues Carmen Mola. Y ahí estamos. No tenemos nada más sofisticado que eso, me da vergüenza. O sea, no fue deliberado el elegir un nombre femenino, ¿no? Podrías haber elegido Peter River. Sí, y nos habrían cancelado por tener nombre de guitarrista. No, fue casualidad. Y bueno, hubo gente que se molestó, hubo una librería, una sola, que dice, las librerías, no, hubo una librería que retiró los libros, bueno, pues normal, no sé si hay una librería que solo publica autoras
femeninas y resulta que Carmen Mola pues, no es una autora femenina, no está bien que lo recibe. En lugar de vender 1.200.000. Es justo, ¿no? Y no, y después pues nosotros siempre pedimos disculpas a quien se haya sentido de verdad ofendido. Pues estas ofensas de Twitter, la gente cree que la vida es Twitter y no Twitter. Cuando dicen arde Twitter es que hay 25 diciendo cosas. O sea, no hay que preocuparse entonces por lo de la cancelación tampoco. Pues, no, y no te dijeron nada por lo de las subilantas, por ejemplo. no, las suripantas creo que a la gente le ha hecho mucha gracia. A la gente, sobre todo en México, como siguen usando la palabra suripanta, Se usa como que. pero se usa como prostituta. Entonces, allí les llamaba mucho la atención, pero después como los mexicanos son tan lectores, tan entusiastas y son tan buena gente. Quiste perdonar, ¿no? Sí, nos han dado perdonar siempre. Caemos bien. A mí me gustaría volver al libro con el que ganaste el premio Planeta. Les voy a contar mi experiencia cuando me llegó a mí. Claro, yo no sabía que tenía no sabía nada, porque estaba leyendo un original con un seudónimo. Y la primera escena es bestial, porque son unos niños que están jugando en un parque o no sé cuánto, y tú te das cuenta que de repente están jugando con la cabeza. Sí, hay un perro que lleva la cabeza. Eso no soy yo, eso es Agustín. Tú eres un chabón, Yo soy el que tiene. Eso es Agustín. No, es verdad que es una primera frase de un libro que es fantástica. O sea, un bancar, no sé qué, un perro juega con la cabeza de una niña. O sea, que tú eres de la escuela de Hemingway que decía que el comienzo del libro de una novela tenía que ser un puñetazo del estómago. Pero por supuesto, y además es que creo que ese comienzo hay incluso que hacerlo cuando ya has terminado la novela. O sea, tú has escrito la novela y antes de entregarla tienes que volver a la primera página. ¿Fue así en este caso? En este caso sí, porque eso, a ver, no es que hubiera un cambio muy grande, pero era el segundo párrafo. O sea, era el que está ahora como segundo párrafo, era el primero y este era el segundo. Y entonces, y aquello fue Antonio Mercero, que es un escritor muy fino, es el que mejor escribe de los tres. Y además es el que más define la cursilería. Siempre dice que es una persona que cree en el amor. Y entonces, claro, igual que a mí hay que ponerme descripciones, a él le tenemos que quitar frases cursis. Y entonces, y eso, a pesar de la cursilería y eso, ¿No le pones a él las escenas de amor? Tú dices, a ver, Antonio, tú las escenas de amor las de sexo también, ¿no? Sí, pero es el que más sabe. Pues Antonio fue el que cambió de orden esos dos párrafos y creemos que fue un gran acierto. O sea que el día que tú lo recibiste como jurado del programa, que nunca os agradeceremos bastante remotados. Claro que estoy seguro que esa primera frase te dijo, anda, que me han mandado aquí estos. Y otra parte de la casa es que nunca te deja descansar. O sea, te pasan cosas y cosas y cosas horribles y cosas brutales. Pero no paran de pasar cosas. Pero eso es por ser guionista. Los guionistas solemos tener un horror al vacío porque sabemos, o sea, toda la vida hemos estado peleándonos con un mando a distancia. Ahora ya no, ahora ya la serie se ve de otra manera, pero la gente empezaba a ver la serie y si se aburría, cambiaba de canal. Entonces tenías que conseguir que nadie se aburriera, tenías que conseguir que continuamente dijeran, ¿qué ha pasado? Y entonces eso es y lo que te decía antes, que al principio no teníamos intención de ser tan salvajes, pero es que ahora en la cuarta novela que hemos sacado de Elena Blanco, de las madres, en una de las presentaciones que hicimos nos llegó una señora pues, que tendría 70 y tantos años, una señora mayor con su muñequita, y nos dijo, os estáis ablandando. Le dije, señora, que hemos metido un feto dentro de un cadáver. Ya, pero una nena era más fuerte.
gusta. Y otra cosa que te quería preguntar, porque ¿cómo es esto? Porque tú imagino que seguirás con tu carrera de escritor por tu cuenta, o ¿cómo lo simultaneas esto? Bueno, ahora mismo estoy escribiendo una novela mía y reconozco que he hecho mucho menos a mis compañeros. No puedo consultarles y claro, me da vergüenza llamarles. Soy a ver si se te ocurre algo para esto. Estoy intentando una novela mía, después, bueno, cada uno, ahora estamos muy ocupados porque una de las cosas que tú lo sabes perfectamente que tiene el Premio Planeta es que tienes unas giras de promoción bestiales, o sea, que de repente te pasas la vida en presentaciones, ferias del libro, entrevistas, viajes a América, que si el premio no sé qué, o sea, estás siempre ya, o sea, yo siempre bromeo que dejas de ser un escritor y pasas a ser un viajante de comercio. O sea, en lugar de llevar el muestrario de bisutería, pues llevas tus novelas, ¿no? Y entonces se convierte difícil escribir. Esa labor de escritor, de solitaria, ¿no? De estar tú en tu casa y tal, pues empieza a ser difícil porque tienes que ir encontrando ratos. Y bueno, yo ahora, Agustín sigue haciendo muchas series, Antonio está como yo con una novela suya, porque hemos terminado ahora la próxima de Elena Blanco. Bueno, estamos ya en la lectura de las galeradas y todas esas cosas. Bueno, galeradas todavía no, los últimos... Será para salir en septiembre y se llamará ¿Y nos puedes contarlo un poquito más? No, pues es como en la anterior novela, en Las Madres, que era la cuarta de Elena Blanco, en la última escena dejábamos a un personaje desaparecido y entonces, pues claro, si no decimos dónde está, nos matan. Y bueno, nos ha costado encontrarlo. Somos esos escritores, vamos, que lo dejamos desaparecido, pero no pensamos dónde está. Se nos tiene que ocurrir después. Y entonces, como no se nos ocurría, estuvimos en infierno y ahora ya sabemos dónde están, falta ver si vivo o muerto. Y nada, estamos en las últimas reescrituras de la novela, ya hemos pasado por todo ese proceso de las tres partes de cada uno, las de los demás y todo eso, y estamos en los últimos ajustes, saldrá en septiembre. Se llama El Clan, y entonces, como yo ya he acabado la parte importante, pues estoy metido con mi novela, que todavía no tengo título, y que ahora me doy cuenta de lo difícil que es escribir solo. Y mientras tanto, pues... ¿Y es un estilo muy distinto de Carmen Mola, o te ha contaminado Carmen Mola? Intentamos los tres que no nos contamine, intentamos los tres no hacer minimolas, porque claro, corremos el riesgo, claro, si nos ha ido bien, a ver, mi novela no va a salir nada, no vamos a hacer. Carmen Mola, bueno, mis amigos. ¿Ya se han editado, por ejemplo, a raíz del éxito de Carmen Mola, se han editado tus novelas? ¿Qué dicen los amigos? ¿A qué no, tuve una que funcionó bastante bien. Y después Carmen Mola, una de las cosas que tiene es que nos están traduciendo muchísimo, que eso ¿Dónde va a salir? Estamos ya como 20 idiomas, estamos hasta en árabe, en chino, en japonés, en ruso. O sea, estamos traducidos a idiomas que yo no sabía que existían. Idiomas en que ni siquiera puedes leer dónde está tu nombre. Pero por ejemplo, nos va bien en Francia nos han traducido y ahora sale la cuarta de Elena Blanco. Ya han salido las dos históricas y tres de las de Elena Blanco, y la cuarta de Elena Blanco sale en septiembre en Francia. Nos lo avisaron, nos lo dijeron esta semana. Y bueno, tenemos novelas, bueno, hemos descubierto hasta una edición pirata que a nosotros no nos han hecho Eso sí que es la gloria. ¿En qué país? En Mongolia. En Mongolia nos han editado y claro, y yo le escribía a nuestra gente contrato para Mongolia. Y me dijo como que nos están pirateando y tal, que después cada vez Mongolia, digamos, a nuestra gente, para que no las denunciemos nos ofrecen 1.000 euros.
Y que ella decía, no, vamos a hacer. Y yo decía, oye, espérate, que 1.000 euros en Mongolia. Y yo no esperaba verlo nunca. Oye, pero para volver a tu novela, la tuya, digamos, ¿es un estilo completamente distinto, una trama distinta o tiene algo de intriga también y de thriller? Sí, a ver, mi novela es, yo siempre escribía novelas históricas, o sea, yo no las llamo históricas porque son novelas normales pero ambientadas en otra época, y entonces mi novela está ambientada en el siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, pero claro, al saber cómo funciona Carmen Mola, pues le he metido una trama de un asesinato que hay que resolver, y todo eso a ver si se me pega. Y todavía no tengo títulos, sí que tengo ya la estructura de la novela, vamos, tengo la escaleta hecha y estoy intentando a redactar, y saldrá el año que viene, vamos, si se cumple el contrato, saldrá en primavera del año que viene. O sea, que va a competir con Carmen Mola. Carmen Mola. No sé, lo mismo me presenta. No, es que he visto que está tenido de presentarse 2 veces en Primavera. No, o sea, si tú has ganado el planeta, no presentarse, pero si has ganado el planeta, no puedes presentarte otra vez. Pero es que yo he estado mirando las bases y yo no lo he ganado, Estricto sensu, tú podrías presentarte. De hecho, en Francia hay un precedente, sí, hay una persona que ha ganado 2 veces el concurso, uno con un nombre y otro con otro. Sí, o sea que anímate. Entonces, no te voy a decir más de qué va, no vaya a ser que te la encuentras y les digas a los demás, no, que este ya lo ha ganado. No. Y siempre me propongo para eso. Pero bueno, sería un golazo, porque ya te digo, este señor, que no me acuerdo cómo se llama, que 2 veces el concurso. Es una historia muy curiosa, porque además él se presentó una vez y luego, no sé por qué, cayó en desgracia. Nadie lo leía, ahora lo se enteraron, ahora lo trae de concurso. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama, la verdad que sí, hay uno por ahí que lo... Pues no, si es que no ha salido mi novela Primavera. A sospechar. Fíjate que lo mismo me vuelves a ver salir otra vez. Pues volverías a dar el golpe, ¿ves? Lo viste una vez, ahora lo vas a dar mucho más grande, todavía la campana. Oye, y Antonio también tiene las mismas dificultades que tú, o sea, está también peleándose por una novela porque... Sí, está escribiendo una novela. A mí me han contado, como viajamos tanto y vamos en la AVE juntos y tal, me ha estado contando de su novela, y tiene una cosa que tiene mucho que ver con tus novelas, que es una novela, no voy a contar mucho, pero es una novela que está basada en un... Sí, que cambia de manos. Sí, un objeto que cambia de manos a lo largo, lo que pasa cambia de manos en una familia, ¿no? No es como una peregrina, ¿no? Pero esa importancia que tú le das a los objetos en tus novelas y a la historia de los objetos un poco la tiene. Así que les recomendaré que lo lean. No sabía que no se podía. ¿Se puede hablar siendo español? Pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta, ya que estamos aquí todos amigos. Seguro que quieres hacer una Siempre es pregunta. muy difícil la primera. Voy a hacer una. Jorge, sé que has nacido en Alicante. Has nacido en Alicante, Jorge, pero sé que has criado muchos años en Portugal. Quería saber qué hay de portugués en tu literatura. Y mi literatura nada, ni todo. No, nací en Alicante, eso me hace mucha gracia, porque ahora, como tengo que ir a Alicante de promoción, me acogen como alicantino. Yo soy el alicantino más falso del mundo, o sea, yo nací en Alicante porque mi madre pasaba por aquí, pero si hubiera tardado 20 minutos en nacer habría nacido en Albacete. O sea, no, y prefiero Alicante. Y entonces me preguntan, ¿y a qué colegio fuiste?
no tengo una relación así cultural. He trabajado mucho en Portugal haciendo programas de televisión, pero no tengo una relación cultural con Portugal. Sí, conozco un poco la literatura, porque hablo bien portugués y todas estas cosas, pero no hay nada portugués en literatura. Y mi primera novela estaba ambientada en Río de Janeiro, o sea, que sí que tiene que ver algo con el idioma y eso, pero no con la cultura portuguesa. Santiago, tú tenías una pregunta. Sí, básicamente me ha llamado poderosamente la atención el sistema de escribir a tres. Ser Carmen Mola es una y trina, como decía nuestro catecismo, pero lo de la escaleta no puede dar lugar a que, mira, en este capítulo que te ha tocado aquí yo había creado este personaje y me lo has matado en el siguiente. Y se puede haber ciertos enfrentamientos. No, porque el siguiente capítulo también está escrito. O sea, el problema, si no usáramos escaleta, o sea, hay escritores que en el mundo de los escritores llamamos escritor de brújula y escritor de mapa. El escritor de brújula es un escritor que empieza en la página 1 y la historia le va llevando de un lado a otro, a lo mejor tiene previsto ya el final y esto, pero la historia le va llevando por sitios inesperados. A nosotros, mientras discutimos la novela, la historia nos lleva por sitios inesperados. Pero en el momento que empezamos a escribir, claro, yo sé que si yo estoy del capítulo 1 al 25, no puedo matar a un personaje que necesitan mis compañeros del 25 al 50, entonces yo tengo que ceñirme a la escaleta. O sea, para que hacemos la escaleta ya tenemos previstas esas cosas. Pues sí que es verdad que hay veces que lo que tú tenías previsto sobre el papel y en tu cabeza después no funciona como debiera, o en La Bestia nos encontramos con un personaje que era un personaje muy instrumental en la novela, que lo necesitábamos pues para que el protagonista hable con otro y le cuente cosas, ¿no? Y no estar diciendo, no estar con sus monólogos interiores, sino que sea más ágil. Y que era un personaje que se llamaba Donoso Gual, que es una literatura. Y cuando acabamos la primera versión, nos dimos cuenta de que ese personaje nos podía dar mucho más. O sea, que se nos había quedado cojo y que era un personaje que era muy interesante, que le podíamos sacar más partido. Y entonces hicimos una nueva versión con cambios en la escaleta para poderle dar más a ese personaje. Pero quitando ese caso concreto, todo lo demás, yo no puedo hacer desaparecer un personaje que necesita mis compañeros. Entonces yo tengo que pedirme a lo que dice la escaleta. Lo único que puedo cambiar, que eso sí que nos pasa continuamente, es que teníamos previsto en el capítulo 11 pasa esto y en el 12 pasa esto otro. Bueno, y por ritmo interno decidimos cambiarlos de orden. O sea, el 11 pasa a ser el 12 y el 12 el 11. Eso da igual, eso tenemos la libertad de hacerlo. Pero no podemos eliminar a un personaje que nuestros compañeros van a necesitar. O sea, todas esas cosas las podemos discutir mientras hacemos la escaleta. Ya digo que la escaleta es muy detallada. En la escaleta te viene exactamente lo que va a pasar y puedes, o sea, en el capítulo 3, el chico conoce a la chica. Pues evidentemente si nosotros tenemos previsto que el chico y la chica se casen, no podemos matar a uno de ellos en el cine. Aunque siendo Carmen Mola, no te encariñes con nadie, que todo puede pasar. Conociéndoos a los tres, es muy factible que nunca ocurra lo que te voy a plantear, pero después de tantas horas juntos, de tantas novelas, que ya bastantes, de tantos viajes, de tanto tiempo cenando y yendo juntos en el AVE, por ejemplo, ¿no os habéis encontrado con un punto de máxima tensión en el que aquello se haya caldeado más de lo previsto? Más de lo previsto no, sí que hemos tenido discusiones encontradas, sobre todo en el principio, cuando estamos discutiendo las tramas que vamos a hacer, en que siempre hay que lo mismo, sí que hemos tenido discusiones. Y después nos llevamos bien y hemos descubierto además que una de las cosas que tienes cuando haces promoción es que pasas mucho tiempo, o sea, de repente estás un martes en Bilbao y si no conoces a nadie en Bilbao, porque la persona que te lleva de prensa te deja en el hotel a las 8 y tú estás en el hotel a las 8 y mañana a las 9 empiezas las entrevistas
la vida es más fácil. Y después, como claro, hemos tenido esas giras eternas sudamericanas, pues hemos hecho turismo y todo eso. Sí que es verdad que cuando pasas, ahora en otoño fuimos a Argentina, Chile, Colombia, México. Sí que hay algún día en medio de la gira que les dices a los demás, yo hoy me voy a quedar en la habitación, que me encuentro un poco mal. Se encuentran mal, que no los soportas. Pero no, nos llevamos bien y espero que no pase, pero nosotros pensábamos que ese iba a ser el final de Carmen Mola, o sea que incluso que iba a ser el final antes de acabar la primera novela. Y después somos muy distintos y además escribimos de una manera distinta, pero hemos encontrado ahí un sistema que de momento funciona. ¿Te sientes más escritor o sigues sintiéndote guionista? Yo debo reconocer que en los últimos tiempos me siento más escritor. O sea, a mí me costó mucho decir que era escritor, tenía 4 novelas escritas y a mí cuando 4 escritas y publicadas, también tengo alguna que no ha querido ninguna editorial. Pero cuando me preguntaban a qué profesión, yo decía guionista. Y ahora ya desde el Planeta, ya cuando me dicen, es que se dice poco que he ganado el Planeta, desde el Planeta ya digo que soy escritor y ya empiezo a considerarme más escritor. Y bueno, este verano hemos estado escribiendo unos guiones de una serie que se empieza a grabar el mes que viene, que después me lo he pasado muy bien escribiéndolos, pero al principio para mí era como un marrón, porque era una idea que habíamos hecho hacía tiempo y que pensábamos que no tardaba en salir, que la hicimos los 3, aunque no como Carmen Mola, o sea, lo firmamos como Antonio Agustín y Jorge, no Carmen Mola, y entonces de repente la comprometimos y teníamos un compromiso con la productora, y era una miniserie en 3 capítulos y escribimos uno cada uno, y a mí cuando tenía que empezar a escribirlo pensé, otra vez los guiones, otra vez no acabaron los lectores. Y después me lo he pasado bien escribiendo, o sea, puede ser que vuelva algún día a escribir algún guión. No, simplemente para confrontar un poco también con Carmen sobre el tema de las escaletas, de darle importancia a la estructura y a los puntos de giro, a tenerlo todo tan planificado como se hace en el audiovisual. Yo no sé, porque tengo la sensación de que los literatos o los escritores de verdad, digamos, sienten un cierto recelo hacia ese sistema de trabajo, no sé. No, me envidia continua. Esto es maravilloso. No, yo soy de los que decía la Jorge de los escritores con la más repajolera idea de dónde voy a llevar, que por un lado es muy divertido porque es la primera lectora y la más sorprendida de todo lo que estás escribiendo, pero es muy desasosegante, porque yo tengo la sensación todo el tiempo que estoy caminando por como los equilibristas, sobre un cañón del Colorado, o sea, caigo y quedo hecho un escracho y cada rato pienso me va a caer. Y bueno, en el momento no me he caído, pero no puede pasar. ¿Y no te ha pasado una novela de estar escribiendo y llegar a punto de decir, no sé por dónde pasar? Muchas veces. ¿Qué haces? ¿Volver atrás o...? Sí, eso me ayuda, ¿ves? No sé tú, pero yo releo lo que estaba atrás y como la literatura tiene esa cosa de mágica, muchas veces hay un personaje que no puedo conocer secundario, un señor que cruzaba la calle con un perro. Y tú no sabes por qué en el capítulo 2, pues este señor que cruzaba la calle con un perro, pero resulta que en el capítulo 24 te resulta utilísimo. ¿Vas a ese tipo de cosas o no? No, que te dice No, y hay veces que yo veo escritores con coincides en ferias y todo eso que te dicen, a ti no hay veces que un personaje se te revela. Si se me revela, lo mato. No tengo ningún pudor. Sí, pues a mí se me revela todo el rato, es una cosa agotadora. Sí, pero son dos escuelas, y hay grandes escritores de uno y otro. Pero es que me interesa una persona importante escribe bien. A mí me llama mucho la atención en algunas de tus novelas que
tema de juntar varios personajes en un lugar, en un balneario, en un barco, en un hotel, pequeñas infamías, no me acuerdo dónde estaban. Sí, en una casa en la verdad. Y siempre hay un enigma dentro, y entonces es una especie, observando todas las distancias, porque tiene mucho más sentido del humor, una especie de negritos, ¿no? Va a haber alguno. Me gustaría, ¿no? Sí, pero va a haber alguno que sea culpable. Entonces, partes de no saber quién es el culpable. No tengo ni idea. Y por ejemplo, mi invitación a un asesinato, llevaba ya 3/4 de la novela y tenía un asesino. Digo, Carmencita, vas a la catástrofe, te lo van a pillar, pero rapidísimamente. Tuve que ir todo para atrás y reescribir, pero es curioso porque en realidad la historia ya está en tu cabeza. A pesar de que tú no sepas lo que va a pasar, está en tu cabeza. Y entonces, cuando vuelves para atrás, te das cuenta, claro, el camino es por aquí, ya te metes. Pero en fin, mucho más desasosiegante que lo que hace Jorge, porque va más seguro, claro, sabes todo. Bueno, pues nada, yo creo que agradecerle por muchos segundos. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues agradeceros mucho a todos los que habéis venido, que he disfrutado muchísimo con tu libro, Jorge, y que espero que como sacas el libro cada 6 meses o no sé, cosas así. Ya he dicho que me he quedado muchas ganas de leerme el que te he dicho porque ese no lo he leído y voy leyendo cosas tuyas y eso. Y me ha parecido un libro que me apetece mucho leer. Recibirás en El breve. asesinato del fraile, en lugar de contado a través de un personaje importante, es a través Es un personaje real. sí, pero un personaje como pequeño dentro de la historia y que nos va a contar, nos va a meter en la historia, me ha interesado mucho, me apetece mucho leerlo. Te voy a mandar en breve. Muchas ilusión. Doy fe que es fascinante esa novela. Te sigo invisible. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido muy interesante esta conversación literaria entre dos buenos escritores.